Hola a todos de Gaia Despierta. Este es un tema que ustedes escogieron para empezar a hablar sobre los conceptos de la ley del uno. Y hoy, como ya ven, vamos a hablar de lo que son los centros energéticos, también conocidos como rayos de luz en el material de Ra o en la ley del uno en general, o los chakras, como los conocemos en el sistema hindú, sánscrito, la palabra chakras. Y en esencia lo que vamos a hacer es tratar de explicar con el conocimiento que tenemos de la ley del uno lo que es esto. Y esto es un buen momento como para decir y recordar que nada de lo que yo interprete aquí obviamente es final, ni es la verdad absoluta, ni nada de eso. Así que me gusta siempre hacer una introducción con esto porque de esa manera no creamos ningún tipo de idea de lo que realmente es, pero podemos empezar a crear nuestro propio concepto. Y de nuevo, esto es como para que el que quiera llegar aquí agarre lo que le parezca y lo que no, investigue en otro lado o en el mismo material incluso. Los exhorto bastante a que busquen en el material para ver si tiene coherencia, porque a veces soy humano y puedo fallar en algunas cosas. Entonces, eso es muy importante. Como ya dije, ustedes fueron quienes escogieron este tema en el grupo de Facebook. Para los que no lo saben, en el grupo de Facebook voy a hacer unas encuestas a ver qué tema les interesa a ustedes que hable en realidad, ni siquiera tanto que defina, sino que hable dentro de lo que yo sé, y para poder darle un poco de coherencia a lo que son estos términos, el vocabulario que se utiliza sobre todo en el material de Ra y el resto. Hablando de eso, es importante mencionar que esto es un tema, como todos, bastante complejos, pero la idea es crear alguna especie de directriz para uno tener un marco de referencia para el cual crear una percepción de lo que es nuestra filosofía de vida y nuestra existencia como tal. Y sin más ni menos, creo que lo último que me falta es decir que, por cierto, sí, como este video va a ser largo, tenemos en las anotaciones aquí abajo, pueden ver si se quieren saltar de un pedazo al otro. Siempre revisen ahí, que siempre, en todos los videos que son relevantes en realidad, sobre todo en la ley del 1, están las preguntas segmentadas. Aquí igual todo va a estar segmentado por los distintos puntos que quiero hablar. Así que con eso creo que es una buena introducción para empezar a hablar de lo que es en realidad los centros energéticos, o los chakras también como los conocemos, y vamos a empezar a definirlos primero por lo que son cada uno de ellos. Ok, todas estas anotaciones en realidad son para yo ayudarme, aunque ustedes pueden ir leyendo y más o menos relacionando. Antes de empezar también quiero decir que Julie, como siempre, está desafiando mis estructuras, así que nos dibujó los chakras de esta manera, pero igual funciona. Recuerden que normalmente son mostrados o ilustrados de arriba hacia abajo, empezando por el rojo y terminando por el violeta, pero así no nos quiso dibujar. Y como yo estoy tratando de salirme de mi mente masculina estructurada, voy a aceptar esto como viable para poder explicarlo. Así que, ok, empezamos entonces con lo que es el chakra raíz o el rayo rojo. Voy a estar utilizando los términos rayo, chakra y centros energéticos mezclados, pero en realidad están todos interconectados y significan lo mismo. Así que recuerden, chakra, centro energético y rayo. Okay. El rayo rojo es el de supervivencia y reproducción. Es la base de todo. Es donde las experiencias más básicas son sentidas, y todo lo que está relacionado a lo que es nuestra sensación de sobrevivir o de reproducción o de simplemente existir. La sensación de que estamos vivos, la sensación de que estamos en algún lugar. Un ejemplo de una persona que puede estar estancado ahí, y es un ejemplo bastante crudo y fuerte, es cuando alguien recibe un impacto emocional muy grande que atenta contra su vida, y pueden verlo como de repente un soldado en una situación de guerra donde ocurre un evento muy impactante y la persona queda en shock, ni siquiera sabe que existe ni dónde está paralizado.
eso es una emoción que no se ha procesado y se mantiene ahí. Entonces tiene que ver mucho con eso, con más que la reproducción o la supervivencia, es ese estado del ser. Y ahí es donde comenzamos, esa es la base de todo, porque sin eso no tenemos un fundamento. Otro detalle que voy a decir, sobre todo empezando ahorita, es que hay muchísimas paralelos que podemos dibujar, los cuales voy a tratar de limitarlo lo máximo posible para poder hacer el video lo más eficiente y hablar de cada uno de los tópicos que son relevantes para no irnos por divagando mucho. Entonces, ese es el primer centro energético que tenemos y está ligado a eso. El segundo es el de identidad y relación uno a uno. Aprovecho para mencionar porque recuerdo que cuando yo estaba entendiendo lo que eran los chakras, yo había entendido que el chakra naranja era el sexual, era el que representaba la sexualidad. Y en la ley del 1 no hablan de el rayo naranja como el sexual, sino el rojo. Y eso me causó confusión. Entonces, el inciso que quiero hacer aquí es que no tomen la definición de algo específico. Por ejemplo, de esto van a encontrar muchísima información, definiciones, explicaciones. Y esta no es más que otra de las explicaciones. Lo importante es no apegarse demasiado a los términos ni a los conceptos, sino a lo que realmente significa. Y fíjense cómo yo pude resolver ese dilema que tenía en mi mente. El chakra de identidad, o el rayo naranja, el centro energético naranja, habla de identidad, de saber quién soy. Pasando de lo que existo, paso a ser quién soy. Lo que soy en el ambiente. Ok, existo, estoy aquí. Lo pueden ver como un ejercicio también muy bueno para una meditación, subir todo lo que es nuestra percepción de conciencia. Entonces el segundo escalón que encontramos es ese, el de identidad. ¿Quién soy? ¿Cómo me defino? Y tiene que ver con todo el resto de lo que podemos sacar de identidad. Y relación uno a uno se refiere con otra persona. O sea, tú con otra persona, esa relación, ese espejo que se genera ahí. Y ahí pudiéramos hablar muchísimo de lo que son los espejos, hablando de la relación uno a uno con otra persona, porque en realidad ese es el sistema que nosotros en el que estamos metidos, sobre todo aquí en tercera densidad, utilizar a otras personas como espejos que reflejan quiénes somos nosotros. Ahí estamos hablando de lo que es el rayo naranja como tal. Y nuestra identificación, y aquí es donde voy a explicar mi solución al dilema de la sexualidad, es que obviamente en mi identidad como individuo asocio mi sexualidad con otra persona y defino lo que es la sexualidad para mí. Esta parte, que es en realidad la sexual en el término de la ley del 1, se refiere a lo que es la reproducción básica, la sexualidad básica. Pero esto ya es la sexualidad de identidad, lo cual toma otro tipo de connotación. Y de hecho, la sexualidad puede ser llevada a cualquiera de todos ellos, porque la energía, que es en realidad lo que está pasando por estos canales, por estos centros energéticos, la energía es sexual a todo momento. Pero en cualquier caso, la referencia que yo hago es esa, es una sexualidad de identidad como tal. Y obviamente tiene que ver con relación uno a uno. Entonces, el centro naranja se refiere en buena medida a eso. Y pudiéramos sacar otros temas ahí, pero ese es el centro, en realidad, a lo que se refiere lo que es el centro energético naranja. Ahora, en el amarillo encontramos lo que es la identidad de grupo, ¿okay? Lo que es nuestra identidad en una tribu, en un grupo, en una sociedad, en una cultura, en lo que sea con una variedad de personas. ¿Cómo nos sentimos en ese grupo? ¿Cuál es nuestra definición, nuestra identidad en ese espacio? De nuevo, ahora estamos subiendo lo que es nuestra sensación de ¿existo o no? Es la primera pregunta. Luego, si existo, ¿quién soy? Y luego, si soy y quién soy dentro del grupo.
Y ahí es donde subimos un poco más nuestra conciencia de decir, ok, ¿cuál es mi propósito ahora dentro de este grupo? Y en este grupo encontramos lo que es la sensación de poder en grupo. Aquí también existe una sensación de poder uno a uno, lo que es individualización de lo que es el control sobre otra persona o el reconocimiento de otra persona como tú. Aunque eso es más del amarillo, pero aquí estamos entrando. Otra cosa que es importante recordar aquí es que yo siento que el flujo, sobre todo, porque estos no son, digamos, puntos específicos, aunque lo son, porque son centros donde se acumula la energía, hay partes solapadas. Entonces vemos que las propiedades más altas de esta se mezclan con esta, y las propiedades más altas de esta con esta, y así sucesivamente en todas, ¿no? Lo hice medio al revés, pero ustedes me entienden. De aquí va para acá y luego para acá. Gracias, Julie. Entonces, estamos en lo que es el poder como tal que sentimos y podemos tener sobre otras personas, ¿okay? Y cuando hablamos ahora de grupos, estamos hablando, y vamos a hablar ahorita porque estos son los tres importantes para lo que es la polarización negativa, ¿okay? La polarización negativa evita lo que es el resto de estos chakras, quizá hasta el tercer ojo nada más, y potencia estos tres nada más porque es lo que es manipulación y control de otra persona. Esclavitud viene precisamente de ahí, o el dominio de una sociedad, de un grupo, para beneficio personal. Entonces, aquí es donde está esa parte. El positivo utiliza esto simplemente como una identificación para saber que todos somos uno. ¿Okay? Entonces la energía aquí se busca hasta poder reflejar que entre todos, y no hay que quizá llegar a la naturaleza completa, pero al menos aquí, al punto de lo que es el grupo social, tenemos lo que es la identificación de que somos uno con todos, somos uno entre todos. Y esa sensación de unidad es lo que genera el servicio a otros naturalmente. El servicio a otros no se refiere a una acción específica que tenemos que hacer o que nos enseñaron a hacer. Se refiere a un punto de conciencia donde cuando comprendemos, y mientras más entendemos y mientras más asimilamos lo que es al otro yo como el yo, entonces podemos ser de servicio naturalmente. Así como somos de servicio al yo inicialmente, aquí aprendemos el servicio a otros, porque identificamos a los otros como yo. Y eso se empieza a aprender aquí. Okay. El siguiente es el chakra del corazón. Y aquí, amor incondicional, quizás es una palabra o un término que me gustaría darle un matiz distinto, porque culturalmente tenemos una definición de amor que yo he notado, al menos en mi ser y en otras personas con quien trato de hablar lo que es este término de amor, un poco tergiversado. ¿A qué me refiero? Que cuando hablamos de amor no se trata del amor romántico, ni tampoco del amor de sensación, de sentimiento, sino de una sensación de aprecio. Quizás es la mejor palabra que siempre encuentro. Una sensación de aprecio por saber que si bien todos somos uno, recuerden, para poder entrar a este chakra tenemos que pasar por el amarillo, y en el amarillo tenemos que reconocer al otro como un yo. Entonces, cuando pasas por eso, en un sentido práctico, tenemos que empezar a ver a la otra persona no como alguien independiente, sino como una persona idéntica a nosotros, o la misma esencia de nosotros en esa persona, actuando de una manera distinta. Y la sensación de aprecio para mí es imposible explicarla. Solamente ustedes la pueden sentir. Pero esa sensación de aprecio, de decir, te acepto porque eres yo. Tú eres yo. ¿Okay? Y ese para mí es el verdadero amor incondicional. No aquel que es jurado, simplemente porque digo, no, tengo que amar a todo el mundo porque sí. Uno nunca hace nada obligado, y lo forzado es falso. Entonces, el amor incondicional tiene que venir de una
realización interna, como una especie de despertar que ocurre. Y uno dice, wow, ok, sí, no es que tengo, es natural como fluye mi amor por eso. ¿Okay? Y bueno, por ahí nos pudiéramos ir también. El no juicio es otro que cae dentro de esa categoría donde no juzgar. No debo juzgar a nadie. El saber que este chakra se refiere al no juzgar no significa que para alcanzarlo no debemos juzgar. Por el contrario, tenemos que pasar por nuestra tríada aquí para poder juzgar lo más que podamos y darnos cuenta dentro del aprendizaje que en el juzgar nos estamos juzgando en realidad a nosotros mismos. Lo aprendemos aquí. Entonces, en ese momento, el despertar espontáneo sucede al decir, cuando estoy juzgando a otras personas, me estoy juzgando a mí mismo, lo que realmente somos lo mismo. Ok, caes ya en cuenta de que no existe la manera de juzgar a otras personas, a menos de que te quieras juzgar a ti mismo, y en ese caso estás en una espiral perdido o perdida en ese sentido. Entonces no se trata de decir tengo que amar incondicionalmente o tengo que no juzgar. Se trata de entrar en esa realización de que es imposible juzgar o no amar a nadie una vez que te enteras o sabes por dentro que todos somos uno. Ok, pasando al chakra de la garganta o el rayo azul, estamos hablando del centro de sabiduría, honestidad, de comunicación y de sinceridad absoluta. Cuando sabemos que ahora la energía está fluyendo de esta manera y estamos llegando al corazón, del corazón existe lo que es la potenciación o lo que Ra llama la catapulta o el resorte de impulso que te potencia, digamos, la energía hacia poder llegar a lo que es el chakra de la corona, que es la conexión con el infinidad inteligente. Entonces tenemos a veces es un poco confuso hablar de lo que es el chakra de la garganta, porque hablamos de comunicación, ¿okay? Y comunicación, cualquier persona se puede comunicar. Pero cuando hablamos de comunicación, en este sentido, estamos hablando de una comunicación honesta. Cuando es honesta, es simplemente lo que somos. No es algo que nos han enseñado, no es algo que nos han dicho, ni mucho menos que tenemos que hacer porque algún gurú, algún maestro, o algún ángel, o un dios, o lo que sea, nos expresó que debemos. No, se trata de la expresión honesta que nace del ser, de querer hablar de algo, de lo que es tu verdad, ¿okay? Este es el punto de expresión de tu verdad, como tú ves la creación. Y cada uno de nosotros tenemos obviamente una expresión distinta, lo cual vamos a hablar ahorita, pero de eso se trata lo que es esto. Sabiduría, no porque no las enseñaron. La sabiduría es algo que se aprende con experiencia. La sabiduría no es algo que se lee en un libro ni que se aprende de ninguna manera externo, sino que en el proceso interno de digerir información que nos viene, experiencias catalizadores, podemos adquirir una sabiduría. Y aquí es donde se expresa, aquí es donde no se tiene ningún tipo de temor ni ningún tipo de bloqueo para uno hablar su verdad. No importa que te quemen en la pira como lo hacían hace 500 años atrás nuestros católicos hermanos, ni tampoco que te vayan a mutilar ni torturar por tú hablar tu verdad. Tú hablas tu verdad y no te importa el resto, porque ya tú sabes, ya pasaste por lo que es estos 3 chakras de identidad, que sabes que no importa lo que pase, tu verdad es absoluta y la expresas como sea. Luego pasamos a lo que es, y pueden ver cómo ahora uno va subiendo en su conciencia, de pasar de quién soy o simplemente existo o no, a lo que es expresar lo que es el ser como tal. Y ahora estamos pasando a lo que es el tercer ojo, que es conocido como el portal hacia la infinidad inteligente. El tercer ojo es un punto del canal o el portal del espíritu, un punto del portal del agujero negro, si lo quieren ver así, hacia la infinidad inteligente, ¿okay? Y su cualidad absoluta es la fe. La fe es algo que se expresa como vivir en el misterio, vivir en lo desconocido, sabiendo de por sí, sin poder ver. Es como el ciego que simplemente camina porque sabe por dónde está caminando, ¿okay? No tiene por qué ver.
Y va más allá, por supuesto. La fe es no saber absolutamente nada y confiar. La palabra es confiar. Fe va con confianza. Es simplemente confiar que las cosas están bien, que todo está perfecto y todo está unificado. Aquí es donde también hablamos de lo que es unidad, porque aquí en este punto sabemos lo que es, concientizamos en realidad lo que es la unidad como tal y vemos de manera sagrada lo que es la unidad completa y que nada sucede sin ningún tipo de razón o con algo desconocido en razón en realidad para nosotros. Entonces el tercer ojo es eso. Y el séptimo, que es el chakra de corona, es el que nos conecta en realidad con la porción individualizada, es análoga a lo que es la infinidad inteligente. Es también conocido como la suma de todo el ser, porque si bien en estos chakras de aquí abajo podemos trabajarlos y podemos hacer diferentes, podemos sentirlos de diferentes maneras, este no tiene bloqueos, esto es simplemente una expresión total. Algunas personas pudieran verlo como el aura de la persona porque es la suma de todos los demás centros energéticos, pero es en esencia lo que es nuestro ser con el creador, nuestra conexión con el creador, y se expresa de esa manera. Pueden ver cómo se interrelaciona entre todos ahí. Entonces, esta es la descripción básica, digamos, de lo que son los centros energéticos, y vamos a pasar al próximo punto, así que vamos a abordar todo esto. Ok, ahora podemos hablar de lo que es el motivo o el propósito de lo que son los chakras. En este sentido los podemos ver como una especie de estructura o plano por el cual la energía, porque recuerden, eso no existen por separados como tal, sino que es una estructura definida dentro de lo que es el complejo mente, cuerpo, espíritu, y de hecho ellos se entrelazan. O sea, existe una expresión que somos nosotros, este cuerpo físico, existe una expresión en la mente y existe una expresión en el espíritu, en el espacio-tiempo y en el tiempo-espacio de los chakras. Todos están, digamos que entrelazados. Es la expresión de lo que es el individuo como una especie de alma en lo que es la creación. Y a través de esa estructura manifestada, que no es más que la refracción o el prisma en realidad de lo que es la luz pura, dorada, blanca dorada, así como vemos en el álbum de Pink Floyd, el clásico. Ok, eso es lo que nosotros somos hasta cierto punto. Y fíjense que en lo que es el clásico de la portada de Pink Floyd, donde vemos ese prisma, nos encontramos con que existe también los principios creadores hasta cierto punto. Si vemos el triángulo que permite lo que es el libre albedrío, amor, luz, y genera lo que es esto. Pero bueno, entonces el propósito de los chakras como tal en sí, y de nuevo es una manera muy simplista de poder explicarlo, pero creo que ayuda a ilustrar el punto. Es que la energía como tal que va fluyendo a través de ellos es la de luz-amor, ¿okay? Que es lo que nos hace a nosotros. Luz-amor, nosotros sabemos que es esa manifestación de lo que es la creación como tal. Todo está hecho la partícula fundamental metafísica es luz-amor, ¿okay? Que también es lo mismo que amor-luz, solamente que es distinto en su configuración. Vayan a ver el video. Creo que es en la sesión 28 donde hablamos de eso, 27, de la ley del 1. Ahí es donde se explica más. En cualquier caso, esa energía que va fluyendo a través de los chakras viene indiferenciada. Y la configuración específica que nosotros tengamos va a variar lo que es esa expresión de esa luz. Pueden ver la estructura de lo que es la creación de esa manera. Cuando sabemos que existe una sola energía, ¿cómo puede haber multiplicidad? La pregunta de los milenios, donde si existe una partícula fundamental, ¿cómo puede haber multiplicidad? Bueno, evidentemente si tenemos centros energéticos metafísicos que se configuran infinitamente en diversidad, podemos ver entonces lo que es la diferenciación que puede existir entre todos nosotros en el planeta, en la galaxia, en todas partes.
porque es esa configuración específica. Y aparte de eso tenemos lo que nosotros estamos ya acostumbrados, que Ra lo mencionó creo que más de 1000 veces, distorsiones. Aquí es donde viene quizá la mejor comprensión de lo que es la palabra distorsión. Distorsión es cualquier tipo de variación o expresión distinta de lo que es luz, amor como tal. Entonces, cada una de nuestras configuraciones y distorsiones, lo cual es inherente en la densidad donde existimos, característico de la persona y es también característico de la configuración que nos hicimos nosotros al querer encarnar aquí. Entonces, tenemos ese camino por el cual la energía va a fluir y el sistema de los chakras en realidad, los centros energéticos, es procesar esa información gracias o debido a las distintas distorsiones y configuraciones que nosotros tengamos. Esto es un momento importantísimo para mencionar que cada uno de nosotros, como ya pueden imaginar, tenemos lo que es una configuración única. Y esa configuración única es lo que nos hace a nosotros. Nadie sabe eso. De hecho, incluso nosotros, mientras estemos en la creación, no lo sabemos en su totalidad, porque el punto de nosotros trabajar con esta energía en cualquier parte de la densidad es conocer a uno mismo en esa individualización. ¿Okay? Vamos a aprovechar de hacer, sí, el negro quizás es mejor. Imagínense que lo que es el sol, el logos, ¿okay? El logos a nosotros nos está mandando energía. Y esa energía viene configurada de una manera específica a cada uno de nosotros. Existen diferentes. Cada uno de nosotros estamos, digamos, atados a lo que es el logos, que es quien nos expresa o quien nos expresa esa expresión única que somos nosotros. Y por eso es que no hay otra persona como tú en el universo. No tiene sentido porque para algo existes tú y ese es el propósito, que tú eres único aquí o única. Entonces, esa expresión única nosotros no la conocemos y el propósito o el juego de esto es identificarlo. ¿Les parece conocido entonces ahora la palabra conócete y acéptate? Conócete quiere decir reconoce lo que es tu expresión única que viene del logos, que nadie más lo sabe, ni el mismo logos, porque simplemente expresó de alguna manera lo que tú eres. ¿Okay? Y tampoco está inculpando logos por lo que son, ¿ves? Porque eso quiere decir que no se han aceptado. Una vez que se conocen y saben lo que son, no queda otra opción que aceptarse, porque es lo que el logos diseñó y ustedes son. Por supuesto que el logos no está haciendo nada mal o bien, simplemente está haciendo algo. Y aquí es donde tenemos que sacar nuestra mente humana para poder procesar lo que realmente nosotros somos. Entonces, lo que es el logos nos está dando esa información y nuestro trabajo es reconocerla para luego aceptarla y, como dice Ra, convertirse en el creador, porque una vez que te aceptas no queda más nada. Ahí es donde viene todo el juego de balance y de activación y el resto, pero eso se escapa de esta pequeña sección donde estamos hablando de lo que es procesar luz, amor. En este caso el logos está mandando este luz, amor o amor, luz, dependiendo de cómo lo quieran ver, y nosotros con nuestra mente individualizada tenemos que procesarlo. Para eso tenemos lo que son experiencias y catalizadores, que es en sí lo que es nuestra experiencia diaria, lo que estamos enfrentando todo momento. Pero me adelanto. El punto es ese. Entonces, saber que cada uno de nosotros somos completamente únicos e individuales nos ayuda a nosotros poder ver lo que es la variedad y apreciar lo que es la variedad. Saber que en realidad no hay manera de que tú me puedas enseñar algo a mí ni yo a ti. Lo que puedo hacer es expresar quién soy yo, a ver si sientes algún tipo de resonancia para que tomes, como siempre digo, la información y crees tu base de datos. Eso es lo que nosotros hacemos, funcionamos como reflejo. Y como escribí en el grupo de Facebook hace poco, todos somos un microcosmos del macrocosmos. Lo que quiere decir que cuando lidiamos el uno con el otro estamos hablando de universo a universo. Pero me escapo ahí de lo que es el tema. Entonces, eso es lo que es el procesar de luz, amor o amor, luz a través de nuestros centros energéticos. Se expresan como experiencias que nosotros identificamos en distintos puntos. ¿Okay? Y para eso vamos a hablar de lo que es las experiencias y cómo sentirlas en un momento. Pero
ese es el propósito. Nuestros centros energéticos están ahí para sentir, para poder percibir lo que es la conciencia en esta ilusión que llamamos creación. Entonces, lo último que quiero mencionar es que luego de que nosotros empezamos a vibrar en nuestra armonía específica, todo empieza a tomar la frecuencia, digamos, individual. Porque un centro energético no brilla igual a otro. El tuyo no es igual al mío y tiene una configuración distinta, pero ambos estamos distorsionados y por eso existe como una especie, pueden visualizarlo como una especie de luz que tiene un patrón de vibración específico, el cual busca ser de un modo especial, único, pero por ahora está vibrando de una manera distinta dependiendo de los bloqueos que tengamos y el resto. Esto no es algo que se consigue y se mantiene, sino que varía a todo momento, pero el punto del ser balanceado es de mantener ese patrón de vibración posiblemente al máximo de lo que es compatible con la programación inicial que el logo nos ha hecho. Y ese es el punto de todo esto. Ahora sí vamos a pasar a lo que es lo próximo. Vamos a hablar de lo que es balancear. Ok, ahora tenemos lo que es cómo sentir cada uno de ellos. Ya sabemos a lo que están asociados cada uno de los centros energéticos y sabemos que el propósito es tener una interacción con lo que es la ilusión exterior para poder tener experiencia. ¿Okay? Es como nosotros podemos medir o saber o sentir nuestros puntos energéticos. Recuerden, cada uno de nosotros o cada uno de ellos son un punto de conciencia. Por eso es que hablamos de elevar tu conciencia, aunque en este caso sería, no sé, mover tu conciencia de izquierda para derecha y de abajo para arriba. Pero de nuevo, en la normal, donde vemos los chakras del cuerpo subiendo, eso es lo que es subir tu conciencia. En cualquier caso, cuando hablamos de lo que son experiencias, hay experiencias que se sienten en distintas partes, ¿okay? Y esa es la manera como nosotros podemos saber en qué estamos nosotros quizá sintiendo algo que nos mantiene atascados, ¿no? Y es precisamente porque nuestras sensaciones, nuestras emociones y pensamientos están relacionados con lo que nosotros sentimos en ese tipo de conciencia, ¿okay? Que es lo que nosotros percibimos. Y una emoción, comportamiento, Ra dice que es menos importante. Y lo que yo entiendo por eso es que el comportamiento puede ser analizado de una manera arbitraria. Y uno puede quizá decir, bueno, mi comportamiento fue así de esta manera por cualquier razón. Mientras que las emociones como tal y las sensaciones son inequívocas en cualquier lado. Lo que nosotros sentimos, no hay manera de eludir lo que es nuestra sensación del consciente, de dónde estamos procesando la experiencia como tal. Vamos a tomar un ejemplo no sé, vamos a decir el temor de la pandemia, que es lo que quizá la mayoría ahorita está familiarizado. El temor de la pandemia empieza completamente y absoluto en el chakra rojo, en el raíz. Y fíjense cómo es quizá un buen ejemplo para nosotros poder elevar nuestra conciencia a través de lo que nosotros sabemos que son los puntos de conciencia, puntos energéticos, y cómo agarramos la experiencia para subirla al máximo. ¿Okay? Mucha gente está ahorita aquí y refleja en ellos lo que es su comportamiento de reacción hacia el estímulo externo. ¿Qué quiere decir? Obviamente están aterrados porque supervivencia es lo máximo. Supervivencia es lo que, donde ellos no pueden subir esa experiencia. Para ellos es aterrador morir. Y de hecho es una sensación completamente real. Por eso es que hay que entender sobre todo a aquellas personas que están en un estado de pánico. Y no es que no salen de ahí, pero la mayoría de sus reacciones tienen que ver con esto. Pero el ser avanzado dice, ok,
hay una pandemia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a subirlo a lo que es el próximo punto energético, centro energético. ¿Qué quiere decir? Identidad. ¿Quién soy yo en relación a otra persona? Y podemos sentir también una especie de temor si tenemos algún bloqueo en ese sentido y queremos sentir que la otra persona puede ser una amenaza para nosotros. ¿Okay? Esto es típico de los animales. Recuerden que los animales son de segunda densidad de conciencia, lo cual equivale perfectamente al segundo centro energético. Y pueden percibirlo como una amenaza o como alguien neutral o pasivo o como sea. Eso es lo que nosotros vemos también. ¿Es una amenaza o no? ¿Es una amenaza o no? ¿Okay? La otra persona o la experiencia como tal de tener que lidiar con otra persona por la ilusión de la pandemia. Entonces, en ese caso, estamos ya subiendo un poco la conciencia y dicen, ok, existo, soy, hay algo, bien. Subimos al próximo, en grupos. ¿Qué significa la pandemia, en este caso, o el virus, o como lo quieran ver, en grupos? Bueno, significa algo que está expresando en cada uno de nosotros, y esta es mi interpretación, por supuesto, está expresando en cada uno de nosotros lo que es nuestros temores y da una oportunidad para poder ser de servicio a otras personas que están en lo que es la necesidad de la que sea. No importa, nuestras necesidades todas son ilusorias, ¿okay? No hay una necesidad absoluta, y eso es un buen punto. Entonces, dentro de esta simulación y este juego, cualquier creencia es válida. Porque si la persona lo está pensando y lo está sintiendo, es real. Que nosotros lo veamos de otra manera no quiere decir entonces que seamos superior o inferior, sino simplemente es así. Y dentro de la medida de lo posible, aquí es donde se abre el servicio a otros. Existe la posibilidad de hacer servicio a otras personas y la mayoría del mundo está reaccionando de esa manera, lo cual es bueno porque está abriendo el portal para eso. Pero aquellas personas que salen, por supuesto, de estos dos centros energéticos más bajos. Entonces aquí es donde existe eso. Ahora, cuando lo subimos al corazón, obviamente sabemos lo que es el amor incondicional que podemos sentir por todas las personas que pueden estar sufriendo de cualquier idea o de cualquier enfermedad, no solamente lo que es conocido como el virus. Existe la posibilidad de uno expresar ese amor en general con todas las personas a nuestra manera. De nuevo, me remito a lo que había dicho anteriormente de lo que es el amor. El amor no es simplemente tratar con cariño. No, se trata de hacer lo que es correcto según lo que uno considera que es real. ¿Okay? Eso es verdadero amor. No es un cariño, no es un... para mí, al menos, yo tiendo a tener quizá un pequeño desbalance entre lo que es el chakra azul y el verde. Y tiendo a ver las cosas de esa manera. Así que, pequeña anotación ahí. Yo siento que existe una manera de expresar el amor de una manera bien concreta con quien uno es, no con lo que es el amor incondicional mártir o desproporcionado. Y esa es simplemente mi visión. Entonces, eso nos lleva, por supuesto, ahora a lo que es la expresión, la comunicación del ser. Lo que sea que nosotros pensemos y sintamos de la pandemia o de lo que es la relación con otros, lo que sea, todo lo que es expresado y subido a través de aquí, que sea expresado o comunicado de una manera sin ningún tipo de temor y ningún tipo de preocupación en absoluto, porque eso es lo que uno quiere hablar y ya, eso es lo que uno quiere expresar. Y la sabiduría, de nuevo, hablamos de lo que es el procesar, el destilar de esas experiencias para poder crear una base de datos que nos crea a nosotros sabiduría y expresarla de alguna manera. No hay una sabiduría absoluta, hay una sabiduría individual. Y nadie en el universo, ni ángeles, ni quien sea que se quiera llamar Dios, te puede decir eso. Solamente tú lo sabes y a través de eso es que vas aprendiendo. Creo que fue William Blake que dijo, y si puedo traducirlo ahorita en on the fly, que el idiota se volverá sabio mientras persista en sus idioteces. Entonces, mientras uno continúe en sus idioteces, te vas a convertir sabio. Es único lo que es la sabiduría. Ok, pasando a lo que es la sensación de fe y saber que, obviamente, esta es mi expresión también, estoy compartiendo lo que yo veo con respecto a la pandemia, es que todo esto en realidad es una ilusión. Tanto las experiencias que estamos teniendo como el resto de las creencias que tenemos
Y para mí es una manera de ver en realidad lo que es la unidad entre todos, para saber que lo que está sucediendo no es más que otra experiencia catalizadora gigante para el globo completo, el planeta, para mostrarnos la unidad, para mostrarnos lo que realmente deberíamos estar haciendo, que es el camino hacia... O sea, nadie te puede decir lo que tienes que hacer. Sin embargo, sabemos que la estructura y la interpretación que sabemos a través de todos los estudios metafísicos y las escuelas de misterio es que lo que queremos es subir hacia la unidad. Entonces, aquí es donde, a través de cualquier percepción que nosotros tengamos, por supuesto, viniendo de lo que es nuestra sabiduría, podemos subir a ese punto. Y ahí podemos sentir de manera independiente lo que es nuestra sensación de unidad y teniendo fe en que en realidad todo, no importa lo que digan, no importa lo que pase, todo está bien siempre. Porque todo esto no es más que un juego entre creadores que somos nosotros para poder tener experiencias y poder potenciar lo que es nuestro crecimiento espiritual. Y luego pasamos a lo que es ya lo sagrado de todo y lo que es simplemente la unión absoluta con la mente del creador. Y para mí esto refleja simplemente el que, o sea, ya aquí se pierde identidad, se pierde todo, es simplemente ver la creación como una sola y saber que no hay nada separado. Entonces, en ese punto ya llegamos al máximo. Entonces, en cualquier caso, nuestras sensaciones, emociones o pensamientos son los que están en juego para poder mostrarnos lo que es, cómo nos sentimos y dónde estamos. En ese sentido, podemos ver en qué nos las pasamos pensando, qué tipo de emociones tenemos y qué sensaciones tenemos a diario en cuanto a las experiencias que estamos viviendo. Y mientras más nosotros podemos subir esas experiencias a que nuestras emociones suban a un punto de conciencia mayor, más vibramos en ese sentido. Pero me estoy adelantando, así que vamos a pasar a la otra parte. Lo que es el balance que llamamos de poder tener en nuestro ser, sabiendo que estamos compuestos de estos centros energéticos. Cuando hablo compuestos, quiero que recuerden la parte donde expliqué que existe una configuración específica, no solamente de nuestro ser que existe en realidad en el tiempo-espacio, que es quien se está balanceando en realidad, no nosotros aquí, sino que existe también una configuración específica. Voy a tratar de ilustrar eso de alguna manera. Tenemos el ser de tiempo-espacio, ¿ok? Que tiene sus 7 chakras, ¿ok? Y tenemos el ser de espacio-tiempo o de la parte física que tiene sus 7 chakras también, ¿ok? Y nos divide, ¿ok? Esto es espacio-tiempo y esto es tiempo-espacio, ¿ok? Este es en realidad el que se está balanceando. Este de aquí es el que configura, ¿ok? Este es el espíritu, por llamarlo de alguna manera, el alma que se desprende del cuerpo físico. En realidad no es más que termina la encarnación física aquí para volver en otra, de ser necesario. Y bueno, posiblemente sí, porque esto es divertido aquí, en cualquier caso. Entonces, el espacio-tiempo se refiere a lo que es este campo físico, a lo que es la manifestación densa de tercera densidad en lo que es la creación. Pero para no seguir confundiendo, este es nuestro cuerpo actual, este es nuestro cuerpo etéreo, por llamarlo de alguna manera. Este es en realidad el que se está balanceando. Este también se puede balancear porque es una expresión de este. Y aquí es donde nosotros hacemos el mayor balance, ¿ok? Por eso es que venimos aquí a hacerlo. Entonces, de aquí programamos al cuerpo, y por eso es que es importante también mencionar que la configuración que nosotros tengamos aquí no es precisamente, a juro, la que tenemos acá. Porque para eso venimos a configurar ciertas partes de nuestros centros energéticos para tener experiencias específicas que nos van a ayudar a balancear lo que tenemos aquí. Entonces, algunas personas dirán, bueno, pero ¿por qué vine con asma? Yo, por ejemplo. O ¿por qué tengo migrañas? ¿Por qué por qué me perdí 2 piernas? O ¿por qué cualquier tipo de calamidad que nosotros pensemos que es una calamidad? En realidad, todo eso viene para generar una experiencia. Y muchos de estos centros energéticos vienen configurados de una manera en esta encarnación, que no es la única, para poder balancear este cuerpo de aquí. Entonces, el balance como tal viene
de esta configuración para poder, de nuevo, sacar lo que nosotros hemos creado o hemos considerado que es el logos mandando, ¿ok? El logos mandando esa energía hacia nosotros. Lo que nosotros podemos discernir que es en realidad nuestro ser, y eso lo hacemos desde nuestro cuerpo metafísico, por darle un nombre. Entonces el balance ocurre de esa manera. ¿Cómo podemos hacerlo aquí? Es la pregunta. Sabiendo que nosotros estamos en un espacio limitado, estamos en un cuerpo limitado y en una mente muy limitada, en términos del velo por el cual estamos existiendo, esa existencia en realidad nos libera de mucha responsabilidad. Para aquellas personas que se sientan mal porque están limitados por el velo, quién puso el velo, olvídense de eso. Eso lo podemos hablar en otro video si quieren. Lo importante es saber que nos quita responsabilidad a nosotros de estar tan conscientes del resto de lo que nosotros somos. Y esta ilusión que llamamos tercera densidad en espacio-tiempo, en la manifestación física que nosotros conocemos, lo que hace es presentar las posibilidades para nosotros poder tener esas experiencias catalíticas que nos hacen a nosotros procesar esa información. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Naturalmente, lo que queremos es una reacción espontánea y honesta. Porque debido a que nosotros no tenemos ni idea de por qué nos traicionaron, ni por qué nos ganamos la lotería, ni por qué tuvimos un accidente, o por qué nos regalaron la computadora que queríamos o lo que fuera, no tenemos ni idea de por qué están pasando estas cosas, simplemente están sucediendo. Y lo único que uno tiene que tener es una reacción espontánea, por no tener ningún tipo de configuración negativa aquí, de querer pensar que no sé quién soy yo, por eso tengo que reaccionar de esta manera, o mi grupo de amigos dicen, o mi familia, o lo que sea. O sea, cuando no tienes bloqueos ahí, te expresas honestamente, ¿okay? Eres. Y eso es lo que es una reacción espontánea a todo. Otra razón de explicar, o una mejor manera de explicar lo que es la reacción espontánea, es lo que nosotros consideramos el ser sin ningún tipo de indoctrinamiento de cómo uno debe reaccionar o responder hacia algo. El vecino te habla de algo, tú respondes completamente espontáneo. Tu familia, tu esposo, tus amigos, lo que sea. Incluso si esa reacción espontánea es de molestia, de rabia, de tristeza o depresión o ansiedad o lo que sea, es simplemente ser y dejar que las cosas fluyan. ¿Okay? Eso eventualmente crea menos conflicto mental, que es en realidad donde nos encarcelamos de pensar y pensar sobre pensar y pensar sobre pensar sobre pensar, y ahí nos vamos en el reflejo infinito de espejos. Entonces el balance requiere eso, lo que es la reacción espontánea y honesta. Hay la filosofía del budismo zen tiene mucho de esto en lo que es sus lecciones, porque en realidad no existe ningún tipo de conocimiento como tal que ellos den, sino las lecciones que te hacen despertar, porque el propósito del budismo es despertar dentro de lo que ya sabemos que es entender que todo es uno, en realidad, desde un punto de vista mental, pero eso es un tema mucho más profundo en cuanto a lo que es el budismo y cómo ellos llegan o arriban a ese punto. Pero lo importante que sacar aquí el paralelo es que el budismo zen busca la manera de despertarte a través de tus propias reacciones espontáneas sin tener que pensar. Y el pensar anula por completo lo que es la lección. No pensar, en esencia. Y eso no quiere decir no tener mente, ¿okay? Es pensar de manera espontánea y no dudar lo que sucede. Para eso no podemos tener, convicciones preestablecidas. No podemos tener nada. No podemos tener ideas en lo que es absolutamente nada. A eso me refiero y esto es algo que de nuevo en el budismo se expresa al máximo, el no tener ningún tipo de idea, ¿okay? No tener ningún tipo de convicción. Eso no quiere decir, en la parte de vivir, obviamente tener ideas o hablar o lo que sea, sino en nuestra mente. Y de nuevo, estoy tratando de adentrar un tema que se escapa del alcance de este video, pero la esencia de esto es nosotros poder tomar lo que es la experiencia como tal como es.
sin ningún tipo de juicio absoluto hacia lo que uno mismo está sintiendo ni lo que está pasando alrededor de uno. Y para eso hay historias, a mí me parecen cómicas. Bueno, en realidad el budismo zen es cómico en general y la idea es uno reírse, es uno darse cuenta, porque la risa es en realidad la realización máxima de conectar dos puntos que parecían desconectados y de repente te das cuenta que se conectan y automáticamente te ríes. Pero uno que quizás es un poco mórbido decir, pero ilustra a lo que vamos, es que todos conocen a los monjes o a los maestros sobre todo, muy tranquilos, muy calmados. Y hubo un maestro zen que lo apuñalaron en la espalda y gritó de una manera de agonía horrible que todos los monjes tuvieron una reacción como, bueno, ¿por qué grito así? Si es un maestro y todo. Pero ahí es donde estamos creando ideas de que la persona tiene que reaccionar en calma, no importa lo que esté pasando. Si recibes un impacto como ese y tu reacción es de histeria, es normal lo que uno sea. Entonces, esa espontaneidad es lo que realmente hace al individuo que las experiencias como tal que recibe, sin uno saber por qué vienen, sean procesadas de una manera natural y la energía fluya a través de todo y simplemente sea. ¿Okay? En el momento en que empezamos a pensar y a dudar, es donde empezamos a crear bloqueos de una u otra manera. Así que con esto tenemos lo que es el balance en sí. Recuerda, lo importante del balance también es luego analizar en dónde estamos, por si llega a ocurrir, porque va a ocurrir inevitablemente, que estemos atascados en una experiencia y no sepamos cómo procesarla y no nos dejamos ir. Estamos abrumando la mente con tantas experiencias que no podemos dejar ir. Bueno, pero es que lo que me hizo aquel fulanito hace 10 años todavía no lo he perdonado, porque ¿en qué parte está? ¿Por qué no lo has procesado? ¿Qué está sucediendo? Y para eso tienes el marco de referencia de lo que son los centros energéticos. Y bueno, eso es en realidad lo más que puedo explicar ahorita. Vamos a tener que cortar este video aquí. Vamos a hacer otro donde vamos a terminar de hablar de los otros puntos que tengo pendiente y que de alguna manera va a englobar todo lo que tengo, al menos por ahora, al día de grabación de hoy, de lo que son los centros energéticos. Así que nos vemos ahí. Chao y gracias por siempre ver. Saludos, terrícolas. Para eso es que son las pruebas.